Muy buenas tardes, que el Señor nos bendiga a todos. Bienvenidos esta preciosa tarde a un programa más de Nexo Juvenil. Qué bueno es poder estar conectados a través de las plataformas digitales de Tu Luz Radio. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder estar acá una vez más y hoy con un programa más de Nexo Juvenil. Francisco Beltrán les saluda, para mí un gusto poder acompañarlos y también está junto con nosotros nuestro hermano Albert Ibáñez, a quien dejo para que pueda presentarse en esta hora. Gracias, Francisco. Un saludo a la Radio Juvenil y muchísimas gracias por el privilegio de poder estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Álvaro Ibáñez, soy de la nación de Bolivia y bueno, para mí va a ser un privilegio y un honor poder charlar de este tema fundamental que es para todos los jóvenes, ¿no? Sí, justamente el día de hoy traemos una temática sumamente interesante y muy importante, la cual vamos a estar abordando a lo largo de este tiempo en el cual vamos a estar conversando un poco. El día de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Cuando sentimos que Dios no nos escucha, cuando sentimos que Dios no nos escucha. Y yo siento de que este es un tema el cual quizás muchos habrán vivido en algún momento o en alguna etapa de sus vidas y que sin duda puede llegar a generar algún tipo de sentir o malestar incluso para con Dios, porque podemos llegar a pensar, ¿verdad? Quizás Dios no me está escuchando o quizás hay algún problema con mis oraciones. Entonces es una temática muy interesante que en el caso de nosotros los jóvenes es muy importante abordar porque tiene una influencia directa con la relación que tenemos con Dios. ¿No es así, Albert? Sí, así es, ¿no? Es un tema muy interesante que, como decías, ¿no? A los jóvenes prácticamente esto es muchas veces llegan ellos a pasar y a veces no nos damos cuenta y a veces decimos, ¿será que me he llegado a apagar? ¿O será que el Señor ya no me va a escuchar? ¿O será que después de haber cometido estos errores el Señor ya no me va a perdonar? Entonces, muchas dudas que a nosotros como jóvenes nos llega y es ahí donde acudimos a nuestros pensamientos y decimos, creo que el Señor no me está escuchando. Entonces, creo que es un tema muy fundamental en el tema que y creo yo que en este tema abarca mucho tanto las emociones, abarca tanto lo que está pasando el joven o la persona cuando siente que Dios no lo escucha, y eso es de lo que vamos a hablar ahora, pues, ¿no? Sí, justamente. Y yo creo que para empezar esta plática de esta hora, creo que es importante poder mencionar esa sensación de que el silencio no significa ausencia de Dios. Yo creo que ese es un primer punto muy, muy importante de poder decirlo, y es que no el silencio de Dios no significa que Dios no está. Porque a veces nosotros podemos llegar a sentir que Dios no nos escucha, ¿verdad? Quizás porque no estamos obteniendo una respuesta que nosotros estemos esperando o directamente no estamos sintiendo su presencia tangible. Algunos de nosotros podríamos llegar a pensar eso, ¿verdad? Pero encontramos en la palabra de Dios, o bueno, ya nos enseña siempre que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. Y para ello hay un versículo muy hermoso en el Salmo 23:4, el cual nos recuerda que aunque caminemos por valle de sombra, no debemos temer porque Él está con nosotros. Y yo siento que es un versículo bien interesante y me gusta mencionarlo en este momento porque Dios siempre está ahí. Aunque muchas veces nosotros podamos llegar a pensar o podemos llegar a, en algún momento a sentir nosotros y decir, siento que quizás Dios se ha alejado de mí. Siento que quizás Dios está enojado conmigo porque forma parte de las emociones que puede llegar a sentir un joven por el tipo de relación que puede llegar a tener con Dios y quizás por el medio que lo rodea, ¿verdad? Pero será importante entonces poder ver a la luz de la palabra de Dios cómo se desarrolla esto, ¿verdad? La presencia de Dios que siempre está en la vida de cada uno de nosotros. Sí, tenés mucha razón porque a veces sentimos que, o podemos sentir que Dios no nos escucha porque tal vez no obtenemos la respuesta que esperábamos, o porque no, como decías, no sentimos su presencia de una manera tangible, pero la Biblia nos enseña que Dios siempre está con nosotros, aún incluso cuando supuestamente no lo llegamos a sentir. Entonces, yo puedo contar una anécdota que como joven me ha pasado. Es que, bueno, yo voy 4 años ya en lo que es sirviendo aquí en la iglesia, aquí en Bolivia, donde la congregación me abrió las puertas. Y como joven, muchas veces en mi desesperación por querer apresurarme en algún
en alguna situación que he estado pasando en mi vida o por querer desesperarme al decirle al Señor, Señor, por favor, respondeme esta oración. Y tal vez para el Señor no es su tiempo. Y yo en mi humanidad digo, pero yo siento que ya es, pero tal vez el Señor me está cuidando de ese proceso y Él sabe que después será mejor lo que vendrá. Entonces también eso va a lo que yo puedo entender. El Señor nunca nos deja de lado, que no nos da esa ausencia que nosotros creemos tener. Y yo a veces lo he tomado por emoción, porque digo, Señor, no siento tu fuego, Señor, no siento que me estás respondiendo, siento que hasta he llegado a creer de que ya estoy simplemente como una estatua parada en la iglesia, pero algo que tenemos que entender es que el Señor, cuando nosotros le pedimos algo en oración y no nos responde en el tiempo, es porque Él sabe que más adelante tiene algo preparado mejor para nosotros. Sí, justamente, fíjate que tú tocas un punto para mí muy importante y que creo que es bien determinante en la vida de los jóvenes en estos tiempos. Y mencionabas la palabra, muchas veces nos apresuramos, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos correr con las cosas y queremos ir a nuestro time, a nuestro tiempo, queremos llevar las cosas según las planificaciones que nosotros hacemos y muchas veces nosotros pensamos que quizás porque Dios no está haciendo las cosas como nosotros quizás la hayamos pedido incluso, o como nosotros hayamos llegado a decir, Señor, yo quiero que quisiera eso, quisiera lo otro, pero quizás como Dios no está actuando como algunos de nosotros podríamos llegar a pensar o esperar, queremos correr, queremos apresurarnos y queremos tener una respuesta, ¿verdad? Y muchas veces viene Dios y justamente lo que tú comentabas, y nos demuestra de que Él tiene un plan maravilloso más adelante. Y eso siento de que es parte de lo que nosotros como jóvenes y en general todos los cristianos a veces nos cuesta llegar a entender que el plan de Dios es perfecto, que la voluntad de Dios es grande, que Dios lleva los tiempos y lleva cada una de esas situaciones que nosotros podemos llegar a vivir conforme Él cree y conforme Él sabe que van a ir saliendo en la vida de cada uno de nosotros. Sí, cada día Él siempre camina con nosotros. De hecho, pues, la Biblia nos dice, ¿no? En el libro de Josué, capítulo 1 verso 9 que Él estará con nosotros todos los días, que no temamos y que no desmayemos. Incluso algo que me sorprende es que el pueblo de Israel, Dios los proveía con el maná todos los días y dice que cuando uno quería guardar algo, eso ya no servía para el día siguiente. Entonces, eso me llegó a enseñar bastante de que cada día al despertar, la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Y eso tenemos que entender de que el Señor no es que nos ha dejado de lado, sino que prepara algo más maravilloso que nosotros creemos, porque sus planes son mejores que los nuestros. Sí, justamente. Y a mí también viene a mi mente algo, un versículo muy maravilloso, el cual nos recuerda la palabra del Señor, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y esto creo que también va en relación con que muchas veces nosotros queremos o diseñamos en nuestras mentes y en nuestros corazones algún tipo de estrategia, nosotros queremos ver algún tipo de solución a los problemas o a las situaciones que podemos estar viviendo, pero Dios está ahí y Él sabe cómo lleva las cosas. Y bueno, no sé si a ti alguna vez te habrá pasado de que es muchas veces complicado o es difícil llegar a entender cuál es el propósito de Dios en realidad o qué es lo que Dios quiere verdaderamente llegar a hacer, porque muchas veces el propósito de Dios choca con lo que nosotros queremos, ¿verdad? No sé si alguna vez te habrá pasado No, eso. no, sí me ha pasado, ya te cuento, porque de hecho yo como joven, cuando llegué a la congregación, como cualquier joven, ¿no? Estamos ahí, bueno, empecé a servir, empecé a activar, y llegó un momento en mi vida donde yo me llegué a preguntar y dije, Señor, ¿cuál es el propósito que tenés para mí? ¿Qué tengo que hacer? Porque me acuerdo que empecé en el ministerio de alabanza, empecé a servir en los jóvenes, en evangelismo, y estaba en todos los ministerios, pero me llegó una duda donde decía, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? Y entonces, al ir tanto en los ministerios, créeme que me ha pasado de que todo lo he visto rutinario y me atrevo a decir que he llegado al punto de ya dejar de lado lo que es leer la Biblia, dejar de orar, porque todo lo veía rutinario. Ah, bueno, llegó un sábado, hay que ir al culto, llegó un domingo, hay que ir al culto. Y, y me llegó esa sensación donde dije,
pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿O es que solamente tengo que ir un sábado o un domingo? Y así le preguntaba muchas veces al Señor y siempre le oraba y le decía, Señor, ¿cuál es el propósito? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Y veía yo cómo los hermanos no contaban su testimonio y decían, el Señor me ha llamado a esto, o yo tengo un propósito de parte del Señor para esto, y yo me desesperaba. Y recuerdo que oraba y decía, Señor, mostrarme a mí igual qué es lo que tengo que hacer, por dónde tengo que caminar, y me desesperaba muchísimo. Y yo decía, no, entonces el Señor no tiene algo para mí, creo que soy un joven que solamente tiene que venir los sábados y los domingos, pero hoy, por hoy en la actualidad, yo logré entender el propósito de Dios, y el cual hoy, gracias a Dios, ya poco a poco vamos caminando en eso, ya no nos desesperamos, y bueno, cuando el Señor quiera y a su tiempo lo vamos a hacer lo que su voluntad quiera, pues, ¿no? Sí, fíjate que justamente yo creo que ahora que hablamos de esto, de comprender el plan y el propósito de Dios, caemos en un punto y creo que una de las herramientas más maravillosas que tenemos nosotros los cristianos, que es la oración. Y la oración es importante entenderlo y quizá la palabra para más de alguien pueda sonar así bien fuerte, pero la oración no es una fórmula mágica, sino que es un medio de Ujú. comunicación con Dios. Y a veces quizás nosotros hemos entrado, en general los cristianos, y aquí entramos también los jóvenes, hemos entrado en quizás que decimos, ¿y cómo hablo yo con Dios? ¿Cómo hablo yo con Dios? Porque sí, ok, yo puedo sentir que Dios no me está escuchando, pero eso también influye entonces en cómo yo me estoy comunicando con Dios. Si yo solamente estoy llegando a la presencia de Dios y le estoy diciendo Dios, papá, o como nosotros tengamos nuestra comunión con Dios y le decimos, aquí vengo y necesito esto y lo otro, o verdaderamente me tomo el tiempo de llegar a su presencia, entablar una conversación, así como nosotros ahorita que estamos platicando, conversando, viendo nuestros puntos de vista, quizá muchas veces nosotros hemos hecho una relación con Dios muy unilateral, de yo hacia Él, por decirlo así, de mi persona Ujú. hacia Él. Pero no queremos entablar una comunicación real en la cual yo escuche también lo que Dios quiere o tiene para mí. Y quizás hemos caído en esa monotonía, podríamos decirlo así, o en eso tan rutinario de quizás yo llego y le digo, gracias Señor, pues este día me pasó esto y lo otro, amén, y ya ahí murió. No me doy el tiempo de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Poder escuchar su voz. Entonces, yo siento en mi manera de pensar y en mi manera de ver las cosas, de que es importante entender que la comunicación con Dios no puede ser una fórmula, no puede basarse en base a procedimientos, tiene que ser algo que fluya para que yo pueda entender por dónde va el propósito de Dios. Al menos es lo que yo considero. No sé tú qué opinas. Sí, de hecho, la oración no es una fórmula, como decías tú, no es algo mágico, no es una, de hecho, yo comparto eso de que la oración no es una varita mágica que nosotros decimos, Señor, yo te he pedido esto y el Señor al instante te lo va a dar. El Señor sabe en qué momento nos los va a entregar. Entonces, como decías, no, la oración tiene que ser una comunicación entre yo y el Señor. De hecho, yo tenía esa perspectiva mala de que cuando comencé esto de los caminos del Señor, recuerdo que yo oraba y le decía, Señor, Señor, gracias por esto, te pido por esto y gracias por lo otro y a tu nombre sea la gloria y listo, amén, me echaba a dormir. Y de hecho igual en las madrugadas era lo mismo, Señor, gracias por un nuevo día, te pido por este día y listo, me iba a la universidad o me iba a hacer otras actividades. Pero he llegado a entender de que la comunicación es algo fundamental. Nosotros como seres humanos nos comunicamos, yo me comunico con mi papá, me comunico con mi mamá, hoy nos estamos comunicando acá. Entonces creo que es muy importante también comunicarnos con el Señor. De hecho, de hecho, a veces solamente nos hemos enfocado en hablar y en pedir y en agradecer, pero no nos damos ese punto de ver qué el Señor nos va a decir, de qué el Señor nos va a comunicar. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Fortalecer nuestra relación con Él y no simplemente para obtener lo que queramos, sino para obtener lo que Dios quiere para nosotros. Sí, justamente, y tú mencionas algo también que a mí me parece muy importante poder destacarlo, es que Dios nos va a comunicar. Y siento de que acá es importante entender y que la oración como tal, o este medio tan maravilloso el cual Dios nos permite para poder comunicarnos con Él, lejos de ser una ventana de peticiones hacia Dios,
es una oportunidad para alinear nuestros corazones y que poder de alguna manera sintonizar esos corazones a lo que Él tiene preparado según su voluntad, según lo que Él ya definió para cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros no llegamos a la presencia de Dios quizás con el pensamiento de decir, Señor, que se haga tu voluntad. Así como Jesús lo mencionó y lo decía, ¿verdad? La forma en la cual nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Y que se haga la voluntad de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Pero muchas veces nosotros queremos llegar quizás a imponer lo que nosotros queremos y creemos. Y cuando Dios nos responde así y cuando vemos que las cosas no van así, primeramente, y yo siento que eso también es algo importante decirlo, creemos, Dios no me respondió. Y quizás si Dios te dio una respuesta, pero no era la que tú estabas esperando y me resiento con Dios. Y viene a mi memoria una historia que yo escuché durante bastante tiempo, la cual mencionaban que, bueno, había una persona que estaba en el mar, así lo decían, había una persona que estaba en el mar, que estaba naufragando y le decía, Dios, ven, rescátame, sálvame, que me estoy ahogando. Y pasó un primer barco y le dijeron, ¿verdad? Necesitas ayuda, te vamos a ayudar. Y él les decía, no, Dios va a venir a rescatarme. Y se fue el primer barco. Pasó el segundo barco y la misma situación. Pasó el tercer barco y la misma situación. Y al final de esa historia que contaban, decía que esta persona le decía a Dios, Dios, ¿por qué no viniste a rescatarme? Y le decía, 3 barcos te he mandado con la oportunidad de que tú te puedas salvar y que no mueras ahogado, ¿verdad? Entonces, yo siento que ese es un ejemplo bastante bueno para poder entender nosotros que muchas veces Dios va a dar una respuesta, pero no va a venir por el lado que quizás nosotros estamos esperando. Pero al final, el propósito o el fin incluso de lo que nosotros podamos llegar a pedir, Dios lo ha de contestar y Dios ha de responder de una o de otra manera. Y para mí una historia que me causa bastante gracia, pero que retrata la realidad de que esa comunicación con Dios tiene que ser fluida, pero sobre todo saber entender cómo Él va a actuar en su momento. Así es, y lo más primordial sobre todo esto en la oración es la fe. Creo que la fe es algo fundamental para también, este, es algo fundamental y clave cuando nosotros estamos orando y también cuando estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Lo que es la fe, y me atrevo a decir que como jóvenes también la paciencia, porque mencionábamos al principio, ¿no? Que como que nos impacientamos y decimos, no, el Señor se está tardando, pero hay un versículo clave que me impacta mucho y es que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, si nosotros amamos a Dios, todas las cosas que nosotros pidamos o todas las cosas que el Señor nos llegue a dar, nos van a ayudar para bien, pero es también clave o una parte fundamental es tener fe y a la misma vez tener paciencia. Sí, es justamente, y me gusta eso que tú mencionas, que la fe y la paciencia son muy importantes tenerlas cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros queremos, como lo mencionábamos en un primer momento, ¿verdad? Queremos correr, queremos avanzar directamente, queremos ir y no desarrollamos esa paciencia. Pero como la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Lo que produce la paciencia, ¿verdad? A través de esa misma fe que nosotros podemos llegar a tener y esa confianza en Dios. Y siento de que eso es muy importante destacarlo, que la fe y la paciencia son puntos claves, la verdad, para poder entender cuál es la respuesta de Dios. Porque como lo decíamos, ¿verdad? Hoy podemos estar hablando nosotros cuando sentimos que quizás Dios no nos escucha, pero a mí siempre me encantaba decirle algo a los jóvenes en la iglesia y yo les decía, Dios no es sordo, nosotros no podemos hacer de Dios una persona o un ser que tiene limitaciones, sino de que Él es todopoderoso y Él claro que lo escucha, Dios tiene conocimiento, dice que incluso antes que nosotros le pidamos las cosas, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos y los deseos de nuestro corazón, pero radica en eso, en cómo yo le estoy pidiendo y con qué nivel de fe. Y eso creo que es muy importante el poder saber con qué fe estoy llegando a Dios, porque quizás muchas veces nosotros vamos a Dios, pero con una fe casi nula. O quizás nosotros llegamos al Señor y nosotros llegamos bien a lo que de verdad. Ya como la última alternativa le voy a pedir a Dios porque de verdad, o de una manera
bien repetitiva, ¿verdad? Sin ningún tipo de fe y quizás por eso no hemos encontrado alguna respuesta de parte del Señor. Ujú. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es muy imposible agradar a Dios. De hecho, hay una historia que me impacta, ¿no? De la Biblia, cuando habla del ciego Bartimeo, cuando él se siente, tal vez se siente ignorado por Jesús cuando le pide ayuda y él clama, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estando la gente ahí, lo manda a callar. Pero él aún así sigue clamando y a voz fuerte y 3 veces lo menciona. Y lo que me impacta es que Jesús se detiene y sana a Bartimeo y demuestra su poder y su misericordia. Pero antes le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús sabía que él estaba ciego y necesitaba recuperar la vista. Entonces, creo que nosotros como jóvenes, el Señor sabe qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Sabe cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros sueños, pero también tal vez nos falta esa clave fundamental, que es lo que mencionaba hace un momento, tener fe y paciencia. Tener fe y paciencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo que vayamos a pedir, todo lo que vayamos a charlar con el Señor, es importante también creer. Es importante también creer que Él a su tiempo y de acuerdo a su voluntad, Él nos los dará, porque Él, como decíamos en hace un momento, Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero muchas veces el Señor también, creo yo, que está esperando que nosotros se lo digamos, y no lo hagamos de una manera, de un ritual, de llegar a orar y creerlo todo algo, crear un ambiente de ritual, sino entrar en esa comunión con el Señor y hablarle como si Él estuviera cara a cara con nosotros, porque Él todos los días nos acompaña, no donde vayamos. Sí, fíjate que tú incluso con esto que mencionas al final, y yo siempre lo he visto de esa manera, la verdad, y siempre he tenido esa fiel convicción, cuando uno se pone a analizar un poco lo que sucede con la muerte y resurrección de Jesús, y vemos en aquel pasaje de la Biblia tan famoso en el cual vemos que cuando se produce la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario, se rasga aquel velo, ¿verdad? Ese acceso directo que hoy tenemos para con Dios. Entonces, nosotros cuando vemos y analizamos lo que ha acontecido en la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios, nuestro Padre, el Señor, ha tenido un interés desde siempre, y ahora, si lo pusiéramos en rango de tiempo, desde hace más de 2000 años, en tener una comunicación directa, porque si no siempre hubiéramos mantenido el mismo sistema, el lugar santísimo y todo lo que se acontecía en ese momento, pero viene Dios, manda a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros para que nosotros hoy tengamos una conexión directa con Él, para que nosotros podamos ir directamente a Él y para que nosotros no tengamos que seguir algún tipo de instancia. O sea, Dios está cerca de nosotros y eso creo que al final es uno de los mensajes y una de las conclusiones, porque que a las cuales estamos llegando en esta hora, una de las conclusiones las cuales tenemos el día de hoy es que Dios está cerca de nosotros. Dios no está lejos. Dios no aplica la burocracia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que primero tengo que hacer esto, tengo que esperar tanto tiempo. O sea, si yo ahorita doblo mis rodillas y con fe clamo a Dios, Dios escucha mi oración y Él sabe cómo puede responder, como puede responder en ese mismo instante, puede responder también en algún otro tiempo. Y otra de las conclusiones a las cuales yo personalmente llego y es poder entender que el tiempo de Dios es perfecto. Y es que también nosotros decimos el tiempo de Dios, una situación un tanto incompatible porque Dios no tiene tiempo. Para Él un día son como 1000 años como un día, y no tiene un rango, o nosotros necesitamos tiempo, necesitamos datos, cosas para tener referencias y poder vivir. Dios no, Dios vive en un absoluto presente y Él sabe en qué momento manifiesta las cosas. Entonces yo siento que dos conclusiones a las cuales personalmente yo llego es, primero, entender que Dios obra en el tiempo que Él cree y llega en el momento justo y Él siempre está ahí. Y lo segundo, que Él está cerca de nosotros. Dios no está lejos. Dios, a pesar de ser todopoderoso, de ser magnífico, grande y poderoso, Él está cerca y siempre nos extiende la mano como nuestro amigo y como nuestro Padre. Así es, la ausencia de respuesta no significa no la ausencia de Dios. Creo que a menudo podemos sentir que tal vez Dios no nos escucha o que no esté presente en nuestra vida, como mencionábamos en estos 3 puntos que hemos hablado, pero la Biblia nos enseña
que Él siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso aun cuando no lo percibimos. Es importante recordar, como mencionábamos hace un momento, que la fe no se basa en nuestras emociones o en nuestras experiencias, sino en la palabra de Dios y en su carácter. Como decía hace un momento, los tiempos de Dios son perfectos. Así que, aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo en nuestro alrededor, aunque no entendamos lo que está sucediendo en nuestro entorno, digamos, Señor, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? ¿O por qué pasa si yo hago esto? Si yo tal vez leo la Biblia o tal vez estoy orando, voy a la iglesia, tenemos que, es para que podamos confiar en Dios de que Él siempre es fiel y que siempre está trabajando algo para bien en nuestra vida. Como mencionábamos Romanos 8:28, ¿no? Él dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer, todo lo que nosotros tengamos planeado, debemos ponerlo, ¿no? Siempre en la prioridad de nuestro Señor Jesús, para que todo lo que vayamos a hacer nos vaya para bien, porque como decías tú, Francisco, los tiempos de Dios de verdad que son perfectos y aunque nosotros no lo llegamos a entender y aunque hoy nosotros no veamos nada, en el Señor siempre habrá una respuesta y siempre habrá una meta de esperanza. Así es, justamente, y creo que hoy nos queda muy, pero muy claro eso, que en Dios siempre hay una esperanza. Hemos llegado ya prácticamente al final de este preciso espacio. No se siente el tiempo cuando, cuando hablamos de las cosas de Dios, pero Álvaro, sí me gustaría que compartieras pues un mensaje y una reflexión final para todos nuestros hermanos que nos han acompañado, ¿verdad? En este preciso espacio. Así que te cedo el espacio ahí. Bueno, un mensaje que les puedo compartir, no, gracias Francisco por este pequeño espacio. Justo hablábamos, ¿no? Bueno, mencionaba yo del ciego Bartimeo que nos hablan en los libros sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de estos libros tiene una historia diferente, pero va al mismo punto. Y es que algo que puedo yo recalcar de esta historia es que, como te mencionaba, Bartimeo, se sentía ignorado, se sentía tal vez se sentía ignorado porque, o tal vez un poco mal porque la gente lo mandaba a callar, a él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente lo llegaba a decir, no molestes al maestro porque él está pasando, pero Jesús, yo creo al ver la fe de este varón, al ver las ganas que él tenía de poder acercarse ante él, Jesús se detiene y lo sana y le dice, ¿qué quieres que haga hoy yo por ti? Y él le da, de acuerdo a su fe, poder recobrar la vista. Y hay muchos así. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre, cuando va y dice, tan solo con tocar el borde del manto de Jesús, yo sé que seré sana. Y ella fue sana. Entonces, queridos jóvenes, queridos amigos que nos escuchan a través de este programa, el Señor siempre, siempre está dispuesto a escucharnos. Somos jóvenes, somos personas, fallamos, muchas veces nos hemos equivocado y a veces decimos, Señor, por este error o por esto que he cometido, siento que no me vas a volver a escuchar, siento que tal vez no soy digno de recibir tu perdón, pero el mayor privilegio que tenemos es que el Señor todos los días, cada mañana, cada tarde o cada noche, Él siempre está con nosotros y Él siempre está dispuesto a volver a perdonarnos y a volvernos a levantar. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, dice su palabra. Entonces, si nos hemos alejado del Señor, si hemos llegado a decir, Señor, siento que tú no me escuchás, Señor, he cometido este error, pero quiero volver, hagamos como el hijo pródigo cuando volvió a casa. Y el Señor siempre va a estar dispuesto a esperarnos, nos va a esperar con sus brazos abiertos y cada día Él nos va a recordar con esta simple frase, te amo. El Señor nos ama, Él entregó su vida por nosotros, Él dio su vida en aquella cruz, se rasgó el velo y es que hoy tenemos el privilegio todos los días, a cualquier hora, acercarnos ante su presencia. Entonces, el Señor cada día nos demuestra su misericordia y cada día tenemos el privilegio de poder caminar con Él. Amén. Gloria a Dios. Así es, justamente Dios siempre nos da esa maravillosa oportunidad, la cual en ningún, pero en ningún momento tenemos que desaprovechar. Siempre tenemos que aprovechar cada oportunidad que nosotros tenemos para ir a Él. Albert, la verdad que ha sido un verdadero gusto poder haber compartido contigo este espacio. Ha sido un verdadero privilegio y pues la verdad es que estamos muy contentos
de haber poder realizado en este precioso día este espacio Nexo Juvenil con este tema tan y tan importante. Y así también a usted que nos ha sintonizado, a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión, darles las gracias por haber estado ahí pendientes. Esperamos que el mensaje de Dios haya llegado a su vida y haya impactado también su corazón. Para mí ha sido un gusto poder haberlos acompañado, al igual también con nuestro hermano Albert. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y si Dios nos permite, nos vemos en un próximo Nexo Juvenil. Que el Señor les bendiga a todos. Tengan un feliz día.